Un coronel golpeó a una funcionaria, sin saber que era una general que lo destruiría. Alguna funcionaria se le ocurrió darme lecciones. No fue un grito cualquiera. Fue el rugido de una fiera salvaje que pareció hacer temblar toda la plaza de armas. Los ojos del coronel Stepan Bagrov ardían de desprecio y furia, y su puño masivo cortó el aire sin la menor duda. ¡Crack! Con un sonido sordo y espeluznante, la cabeza de la mujer de mediana edad se inclinó bruscamente hacia un lado. Perdió el equilibrio y comenzó a desplomarse al suelo. Y en los labios de Bagrov apareció una sonrisa de suficiencia, pero su crueldad no terminó ahí. Hizo un gesto con la cabeza a sus 4 leales secuaces que estaban cerca, para que agarraran a esa loca por el pelo y la levantaran. ¿Qué demonios hacía ella aquí montando un espectáculo? Apenas sonó la orden, 4 robustos sargentos, como si solo estuvieran esperando eso, se lanzaron hacia adelante. A la vista de cientos de soldados que contenían la respiración, extendieron sus manos sin dudarlo para agarrar bruscamente a la mujer por el pelo. El rostro de Marina, que estaba en la formación entre los demás soldados, se puso blanco como la tiza. Pero nadie, ni siquiera el propio coronel Bagrov, quien había iniciado todo esto, lo sabía. No tenían ni la menor idea de que esta mujer discreta y de aspecto lamentable a la que estaban insultando era, en realidad, una leyenda viviente de la Dirección de Operaciones Cibernéticas, la general de división Elena Petrovna Sokolova, conocida por el apodo de Cobra. El puño de Bagrov no solo había golpeado el rostro de una mujer, había activado un mecanismo infernal, dando inicio a la venganza más terrible y despiadada en la historia del Ejército Nacional. Nadie de los presentes en esa plaza de armas podía siquiera imaginar cuán monstruoso sería el precio a pagar. Las 3 de la mañana. El despacho de la general de división Elena Sokolova, en el corazón de la Dirección de Operaciones Cibernéticas del cuartel general, seguía tan brillantemente iluminado como si fuera de día. Tras el enorme ventanal panorámico, las luces de la ciudad nocturna parpadeaban como un puñado de joyas oscuras, pero su mirada estaba clavada exclusivamente en el monitor multisectorial frente a ella. Por la pantalla, como una cascada, fluían miles y miles de paquetes de datos en un torrente incesante. Un grupo de hackers enemigos atacaba persistentemente el eslabón más débil de la red de información de defensa. Pero sus ataques se estrellaban una y otra vez, impotentes, como olas contra una gigantesca barrera de acero. Y en el centro de esa barrera estaba Elena. No llevaba guerrera, sino un cómodo jersey, pero su mirada era aguda y fría, como la de un comandante en la línea del frente. Cada vez que sus delgados dedos se deslizaban suavemente por el teclado, las rutas de los ataques enemigos eran bloqueadas en tiempo real, y los códigos de rastreo inverso, como lanzas afiladas, volaban hacia los servidores del adversario. Para ella, la guerra no era el estruendo de cañones y explosiones, sino un rugido silencioso compuesto de ceros y unos. En el ejército la apodaban Cobra. Ese apodo reflejaba perfectamente su naturaleza. Si se aferraba a una presa, ya no la soltaba, mordiendo persistentemente hasta cortar el aire al enemigo. Reforzar el tercer firewall, redirigir el tráfico a la ruta 7. Démosles un poco de información falsa. Apenas dio la orden con su voz baja y tranquila, una respuesta tensa sonó inmediatamente por el altavoz. Para sus subordinados, una orden era ley y verdad. Un mundo donde no se permitía el más mínimo error, ni un instante de vacilación. Así había vivido Elena los últimos 20 años. Perfección, el afán de tener todo bajo control, de prever todas las variables y no dejar ni una sola vulnerabilidad. Eso fue precisamente lo que la convirtió en la mujer general más joven en la historia de las Fuerzas Armadas Nacionales. En ese momento alguien llamó suavemente a la puerta del despacho. A esa hora solo una persona podía entrar en su santuario. ¡Adelante! La puerta la abrió su única hija, Marina. Marina, que servía en el batallón Baryak, había venido de permiso. Al ver a su hija con las insignias de soldado raso en su joven rostro, una débil sonrisa apareció finalmente en la cara de hierro de Elena. Era el único momento en que se transformaba de comandante a una madre común.
¿Ya es tarde? ¿Por qué no descansas? No es nada, mamá. Es que no tengo sueño. Marina intentaba sonreír lo más animadamente posible, pero la mirada de Elena captó una profunda sombra oculta tras esa sonrisa. En el mes que no se habían visto, el rostro de su hija había adelgazado notablemente. Elena pensó que era por los duros entrenamientos, pero parecía que había algo más. Tenía las mejillas hundidas y no parecía una combatiente en forma, sino más bien alguien agobiado por algo. En sus ojos, antes llenos de vida, se había instalado una oscura tristeza. ¿Es duro? Sí. Ven aquí, siéntate. Elena tomó la mano de su hija y la sentó en el sofá del despacho. Cuando se levantó para servir un té caliente, su mirada se detuvo en la muñeca de Marina. Debajo de la manga se asomaba un hematoma de color morado oscuro. Marina se sobresaltó y rápidamente se bajó la manga, pero ya era tarde. ¿Qué es esa herida? La voz de Elena era baja y tranquila, pero en ella sonaban notas agudas e inconfundibles. Marina desvió la mirada y murmuró: Me golpeé en el entrenamiento. Entrenamientos de campo, ya sabes cómo son de duros. No te preocupes, mamá. Era mentira. Elena había lidiado toda su vida con el camuflaje, la mentira y la desinformación. Notó al instante cómo temblaban las pupilas de su hija y cómo su voz apenas ocultaba un temblor. No era una cicatriz de honor obtenida en el entrenamiento. Era la marca de una violencia unilateral, el estigma de la vergüenza que se quería ocultar. El corazón se le cayó a los pies. En su pecho, como una serpiente, se despertaba lentamente una fría ansiedad. Pero no siguió preguntando. Sabía que las preguntas en ese momento solo cerrarían el alma de su hija con un cerrojo aún más fuerte. En su lugar, le acarició suavemente la cabeza y le dijo: Entiendo, estás muy cansada. Ve a dormir, mañana mamá te preparará algo rico. Marina solo asintió. Elena observó a su hija marcharse y en sus ojos no había ni rastro de la autoridad de general que hasta hace poco dominaba las pantallas. Solo había la profunda tristeza de una madre, impotente ante el sufrimiento de su hija. Al día siguiente, Marina regresó apresuradamente a su unidad. La forma en que se fue, como si alguien la persiguiera, ensombreció aún más el corazón de Elena. Mientras ordenaba la casa vacía tras la partida de su hija, encontró un objeto inusual entre los cojines del sofá. Un viejo smartphone, desgastado, con un diseño tosco y arañazos, nada parecido a lo que usaba su hija, que siempre prefería los últimos modelos. ¿Para qué querría Marina esto? Un siniestro presentimiento la invadió. No era un simple objeto. Como un relámpago, la atravesó la idea de que podría ser la clave del sufrimiento que su hija intentaba ocultar tan desesperadamente. Por un momento dudó. El sentimiento de culpa por invadir la privacidad de su hija luchaba contra su instinto maternal. Pero los ojos vacíos de Marina y el hematoma en su muñeca paralizaron toda lógica. No era momento para la ética. Era madre. Y su deber era salvar a su hija en apuros. Elena regresó de inmediato a su despacho y conectó el teléfono a varios equipos de seguridad. Tenía que descifrar la contraseña. En su cabeza, decenas de variantes pasaron rápidamente. El cumpleaños de su hija, su propio cumpleaños, la fecha de alistamiento. Nada funcionaba. Y de repente, recordó el nombre que Marina había murmurado inconscientemente ayer. Dennis. Con la esperanza de que funcionara, introdujo varias combinaciones con el nombre Dennis. Y como por arte de magia, la pantalla se desbloqueó. En el fondo de pantalla no había una foto de Marina, sino una foto de carné de un joven soldado sonriente. Dennis. Elena verificó inmediatamente sus datos en la base de datos interna del ejército. Soldado raso Denis Orlov. Batallón Bariak de la 9ª División. Se suicidó hace 2 semanas en las instalaciones de la unidad. La sangre se le heló en las venas. ¿Por qué tenía su hija el teléfono de ese soldado? Con manos temblorosas comenzó a revisar los archivos del teléfono. Ni en la galería de fotos ni en los mensajes había nada especial. Todo estaba limpio,
como si alguien hubiera borrado deliberadamente todos los registros. Cuando ya estaba a punto de rendirse, su mirada se posó en la aplicación de notas. Solo había una carpeta. Último registro. El corazón le dio un vuelco. Tragando el nudo que se le había formado en la garganta, abrió la carpeta. Dentro había decenas de notas, ordenadas por fecha. Era una nota de suicidio. La confesión de un soldado, escrita con sangre en el corazón mismo del infierno. La primera nota fue escrita al comienzo de su servicio. 5 de marzo de 2026. Por fin me han destinado al batallón Bariag. Dicen que es la unidad más combativa del país. Aquí podré dedicar mi juventud al servicio de la patria. El corazón me late de emoción. Pero el tono de la siguiente nota era completamente diferente. 12 de abril de 2026. Hoy el coronel Bagrov me ha pegado por primera vez. No le gustó cómo hice mi cama. Me dio una patada en el pecho con su bota y decenas de bofetadas. No podía reponerme. ¿Esto es el ejército? ¿Para qué estoy aquí? Elena frunció el ceño. Coronel Stepan Bagrov, comandante del batallón Bariag. Su nombre había aparecido repetidamente en investigaciones internas por violencia y novatadas, pero cada vez lograba salir indemne por falta de pruebas. Con cada día que pasaba, las notas se volvían más desesperadas. En ellas no solo se documentaba la crueldad, sino todo un sistema de crimen organizado. 21 de junio de 2026. El coronel Bagrov nos llamó a mí y a otros reclutas. Nos ordenó abrir nuevas cuentas bancarias. Iba a usar nuestras cuentas para blanquear dinero sucio, robado a través de esquemas de corrupción en los suministros militares. Quise negarme, pero no podía ni imaginar la venganza que seguiría. Un chico que desobedeció fue su saco de boxeo toda la noche. Al final me convertí en su marioneta. 8 de julio de 2026. A mi cuenta llegaron y se fueron decenas de miles. Este dinero, después de pasar por varias cuentas fantasma, acabó en los bolsillos de Bagrov. Con él juega a las cartas y va a clubes de élite. Los soldados comen basura, mientras él se enriquece chupándonos la sangre. Esto no es un ejército, es una enorme cloaca criminal gobernada por el diablo. Elena apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas hasta sangrar, pero no sintió dolor. Cada letra en la pantalla era como una daga clavándose en su corazón. Y finalmente apareció el nombre que más temía. 16 de agosto de 2026. Hoy, por mi culpa, la soldado Marina Sokolova ha recibido un castigo. Derramé agua accidentalmente en las botas del coronel Bagrov, y Marina me defendió. Bagrov le preguntó si su padre era un general y le pegó una bofetada a Marina. En ese momento no pude hacer nada. No puedo soportar mi cobardía e insignificancia. Lo siento, Marina, lo siento mucho. A Elena se le nubló la vista. A su hija le habían pegado. Ese diablo le había pegado a su preciosa hija en la cara. Y el soldado llamado Denis Orlov debió de sufrir un terrible sentimiento de culpa al presenciar todo aquello. Todo su cuerpo temblaba de rabia. Quería irrumpir en el batallón Bariag de inmediato y retorcerle el cuello a Bagrov. Con un dedo tembloroso abrió la última nota. Era su carta de despedida. 30 de agosto de 2026. Queridos papá y mamá, vuestro hijo inútil se va primero. Ya no tengo fuerzas para soportar este infierno. Cada noche tengo pesadillas, y cada mañana tengo miedo de abrir los ojos. Este no es un lugar para humanos. El diablo llamado Bagrov considera a los soldados sus esclavos, nada más. Quise denunciar sus crímenes, pero nadie me creyó. Solo me etiquetaron como un problemático. Este teléfono es mi última prueba. Espero que después de mi muerte estos registros vean la luz y ayuden a castigarlo por todos sus pecados. Le ruego a quien encuentre este teléfono que, por favor, haga lo posible para que no haya más víctimas inocentes como yo. Y Marina, tú debes sobrevivir. Perdóname y una vez más, perdóname. Cuando Elena terminó de leer las últimas líneas, de sus ojos brotaron lágrimas calientes. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de culpa por no haber podido protegerla y de una rabia insoportable hacia quienes se atrevieron a amenazar a su hija.
La imagen del joven soldado y de su hija sufriendo, al borde de la muerte, nublaba su visión. Elena se secó las lágrimas. En sus ojos ya no había tristeza. En su lugar, ardía un fuego azul, capaz de incinerar al mismísimo diablo. Se levantó en silencio. La cobra finalmente había despertado de su letargo. Stepan Bagrov y todos los que estaban detrás de él aún no lo sabían. No sabían que no solo habían tocado a la hija de una oficial, sino el punto más vulnerable de la criatura más temible, capaz de sacudir a todo el ejército nacional. Las puertas del infierno acababan de abrirse. El teléfono se deslizó lánguidamente de su mano y cayó sobre la mesa. El sonido sordo rompió el silencio del despacho, pero Elena no oyó nada. Toda su conciencia estaba absorta en la última frase que había leído. Marina, tú debes sobrevivir. El desesperado testamento del soldado muerto resonaba en sus oídos. Un temblor la recorrió. No era solo rabia, era un frío que calaba hasta los huesos, un dolor que desgarraba el corazón y una terrible impotencia por no haber podido proteger a su propia hija, que la encadenaban. Durante décadas había servido en el ejército, había visto innumerables crisis y tragedias. La dama de hierro que no se había quebrado ni ante la muerte de sus camaradas, ni en situaciones críticas en las que estaba en juego el destino del país. Pero ahora era solo una madre, perdida en la oscuridad. En su cabeza, dos voces chocaron. Una pertenecía a la general de división Sokolova. Era racional, fría y decidida. Llama inmediatamente al jefe del Estado Mayor, informa de todo al ministro de Defensa, moviliza a la policía militar y pon patas arriba ese batallón Variag. Lleva a Bagrov y a todos los implicados ante un tribunal militar. Tengo el poder para hacerlo. Una llamada mía y borraré esa comunidad infernal de la faz de la tierra en un solo día. Eso es justicia. Esa es la forma de restaurar la disciplina militar. Su mano realmente se extendió hacia el teléfono. Una orden, una palabra, y podría comenzar esa terrible venganza. Pero entonces otra voz la detuvo. Era la voz de la madre Elena Sokolova. Era suave y temblaba de dolor y miedo. Si resuelvo este asunto con el poder de una general, ¿quién sufrirá las consecuencias? La prensa armará un escándalo. Una mujer general resuelve personalmente la corrupción en la unidad donde sirve su hija. La gente podría sentir una satisfacción momentánea e incluso aplaudir. Pero, ¿cómo será la vida de mi hija Marina después de todo esto? Ante sus ojos, como en una pesadilla, se proyectó una terrible imagen del futuro. Marina llevaría de por vida el estigma. La que desmanteló un batallón entero porque la molestaron mientras servía bajo la protección de su madre general. A cualquier unidad que fuera, la gente solo vería en ella a la hija de la general de división Sokolova. Entre susurros, envidias, celos y sospechas, Marina nunca podría convertirse en una soldado normal. Su sueño, su orgullo de forjar su propio camino como guerrera, quedaría hecho añicos. Quizás sería justicia para Bagrov, pero para mi hija solo sería otra forma de violencia. Unas cadenas para toda la vida. ¿Es eso justicia para Marina? No, es solo una venganza egoísta para saciar mi ira. Elena cerró los ojos. Ante ella apareció el joven rostro de Marina, el día que se puso por primera vez el uniforme militar y saludó. Su rostro torpe pero lleno de orgullo. Su sonrisa radiante cuando dijo: «Mamá, yo también seré una gran soldado y defenderé la patria, como tú». ¿Qué le prometí a mi hija entonces? ¿No le prometí que estaría en silencio detrás de ella mientras forjaba su propio camino? ¿Y ahora voy a romper esa promesa con mis propias manos? La carta de suicidio del soldado Orlov resonó de nuevo en su cabeza. Quería denunciar la injusticia con su muerte, pero al mismo tiempo se preocupaba por Marina. «Sobrevive. Debes sobrevivir a toda costa», gritaba él. Entonces lo que debo hacer está claro. Esto no es solo una venganza. Es una guerra. Una guerra en la que debo proteger a mi hija.
dar paz al alma del soldado caído y destruir hasta los cimientos este imperio del mal podrido. Se levantó bruscamente. No más dudas. Las lágrimas se habían secado. El temblor había cesado. En sus ojos, en lugar del dolor maternal, ardía un fuego azul capaz de incinerar todo a su paso. Aplastarles desde arriba, usando mi poder de general, es demasiado fácil, pero así no se arranca de raíz el verdadero mal que se esconde en lo profundo. Seguramente destruirán las pruebas e intentarán encontrar un chivo expiatorio, y no hay garantía de que no haya alguien más detrás de Bagrov. Para ganar esta batalla, debo penetrar en el corazón mismo del enemigo, en su guarida más oscura y profunda. Se acercó al espejo. En el reflejo había una mujer general con una mirada aguda y una expresión autoritaria. Así no funcionará. Esta cara, estas insignias, para el enemigo son una amenaza. Pero para mí solo serán un obstáculo. Debo borrar todo lo relacionado con la general Sokolova. Convertirme en alguien a quien nadie preste atención, de quien nadie sospeche, en la criatura más débil e insignificante, para que el enemigo baje la guardia y revele él mismo todas sus cartas. La solución llegó por sí sola. ¿Cómo trata una persona tan arrogante y cruel como Bagrov a las mujeres, especialmente a las de mediana edad? La respuesta era obvia. Las despreciará, las humillará y no las tendrá en cuenta. Esa es precisamente su mayor debilidad, la que debo explotar. Decidió actuar no como una general, sino como una soldado sin nombre. No, ni siquiera como una soldado, sino como una mujer común y corriente, impotente y de mediana edad. Ella misma abriría las puertas de ese infierno. Con sus propias manos obtendría pruebas irrefutables y los haría autodestruirse en la trampa que ellos mismos habían cavado, para que el nombre de su hija no quedara manchado y para demostrar que la muerte del soldado Orlov no fue en vano. Elena regresó a la mesa y cogió el teléfono. Pero esta vez no marcó el número del jefe del Estado Mayor ni del ministro de Defensa. Era una línea de comunicación de emergencia con uno de sus hombres de mayor confianza, un coronel de la Dirección de Inteligencia. Desde el auricular llegó una voz tensa. «A la orden, señora general de división». La voz de Elena era fría y dura como el hielo. En ella no quedaba ni rastro de angustia maternal ni de debilidad humana. Solo estaba la cobra, lista para asestar su mordedura mortal. «Escúchame atentamente. Es una orden, una operación secreta de la que nadie debe saber nada. Nombre en clave: escudo». Comenzó a exponer su plan en voz baja pero sin la menor vacilación. Su voz resonaba gravemente en el oscuro despacho, como el preludio de la sangrienta purga que estaba a punto de comenzar. El coronel Alexander Orlov, a quien Elena había llamado, llegó a su despacho secreto en menos de 20 minutos. Era el mejor de sus oficiales de Estado Mayor, a quien ella misma había seleccionado y formado desde sus tiempos de teniente, y la persona más leal que entendía sus intenciones a la primera. Al ver la pesada atmósfera en el despacho, el viejo teléfono sobre la mesa y, lo más importante, el fuego infernal en los ojos de Elena, Orlov comprendió intuitivamente que algo grandioso, de una escala completamente diferente, había comenzado. «Siéntate». La voz de Elena era fría y seca como el chirrido del metal. Cuando Orlov se sentó en silencio en la silla de enfrente, ella le deslizó el teléfono del soldado Orlov. «Lee». Orlov, sin hacer una sola pregunta, tomó el teléfono y abrió la carpeta «Último registro». A medida que sus ojos se deslizaban por las líneas del texto, su rostro, que normalmente mantenía la compostura, se petrificó de horror y rabia. El grito del alma de un joven soldado, la repugnante verdad sobre la corrupción. Y finalmente, el nombre de la hija de Elena en la nota de suicidio. Después de leerlo todo, se quedó sin palabras por el shock que parecía helarle la sangre en las venas. «Malditos bastardos». Escapó de sus labios no un informe reglamentario, sino una maldición humana llena de ira. A duras penas reprimió el deseo de golpear la mesa con el puño y miró a Elena. Ella seguía sentada sin expresión alguna. Solo sus ojos oscuros como un abismo lo miraban. «Señora general de división, daré orden inmediatamente a la policía militar para que inicie una investigación».
Formaremos un grupo especial de inspección del Ministerio de Defensa y pondremos patas arriba a ese batallón Bariak. A Bagrov no solo lo destituiremos, conseguiremos que le den cadena perpetua. No. La respuesta de Elena fue categórica. Así no se puede. Ya han destruido todas las pruebas. Este teléfono solo no será suficiente. Incluso si castigamos a Bagrov, lo atribuirán a un caso aislado y cerrarán el asunto. Y la verdadera serpiente, la más grande que podría estar detrás de él, escapará. Además, se calló por un momento. En esa breve pausa, se vislumbró no el dolor de una general, sino el de una madre. No puedo permitir que el nombre de mi hija Marina figure en este caso. Orlov comprendió entonces toda la profundidad de su tormento. No era solo un caso de corrupción en el ejército. Para ella era una guerra en la que estaba en juego el futuro de su hija, y no había retirada posible. ¿Qué debo hacer? Deme cualquier orden. En los ojos de Orlov apareció la determinación. Elena lo miró en silencio y finalmente habló. Su voz había vuelto al tono absolutamente inexpresivo de un comandante dando una orden de combate. Iniciamos la operación Escudo. Realizar una inspección sorpresa del estado de la ciberseguridad y la gestión de bases de datos en la 9ª División Puño de Acero. Causa oficial: verificar la preparación para repeler los crecientes ciberataques del enemigo. Pero el verdadero objetivo es uno: el batallón Bariak. Batallón Bariak, entendido. Formaré personalmente el grupo de inspección, con los mejores hombres de la Dirección de Operaciones Cibernéticas. No. Elena lo interrumpió de nuevo. El grupo de inspección estará compuesto por el mínimo número de personas. Demasiado ruido asustará a la serpiente, y lo más importante, la jefa del grupo seré yo. ¿Usted personalmente? Orlov parecía sorprendido. Que una general de división se ocupara personalmente de una tarea tan rutinaria como la inspección de bases de datos en una unidad de base era algo sin precedentes. Un tipo tan arrogante como Bagrov seguramente lo tomaría a mal. No, no irá la general de división Sokolova. Se levantó y se dirigió a un pequeño camerino habilitado en un rincón de su despacho. Orlov, perplejo, la siguió. Allí tuvo que dudar de su propia vista. Elena, sin vacilar, se paró frente al espejo y se despeinó su pulcro corte de pelo corto que había llevado durante décadas. Luego sacó una peluca que había preparado de antemano, una llamada permanente química, un peinado anticuado que solo se vería en una peluquería de barrio de hace 20 años. El pelo rizado y de mal gusto borró al instante su imagen aguda e intelectual. Luego se puso unas gafas gruesas de pasta. Su mirada penetrante se volvió turbia y desenfocada. Su transformación no terminó ahí. En lugar de su guerrera perfectamente entallada o su elegante ropa de civil, se puso un deprimente traje de 2 piezas de color beige pasado de moda. La chaqueta le quedaba ridículamente grande en los hombros y la falda hasta la rodilla parecía un saco. Finalmente se calzó unos viejos zapatos de tacón casi plano. En el espejo ya no estaba la general de división Sokolova, apodada Cobra. Allí estaba una funcionaria pública de 5ª categoría, cansada de la vida, la referente Elena Petrovna, que parecía haber sido enviada a regañadientes a una misión justo antes de su jubilación. ¿Y bien? Así no me reconocerán, ¿verdad?, preguntó mirando a Orlov por encima de las gafas. Hablaba deliberadamente con una voz un poco más aguda, encorvándose para parecer tímida. Orlov, en shock, no pudo articular palabra. Era un disfraz perfecto. Incluso sabiendo que frente a él estaba la misma general que acababa de darle órdenes, no podía creer que fueran la misma persona. Un hombre como Bagrov siempre está alerta con los militares, especialmente con los de mayor rango que él. Pero, ¿cómo tratará a una funcionaria pública de mediana edad que no entiende nada del ejército? La despreciará, la humillará, la ignorará. Exacto. Usaré su desprecio y arrogancia. Cuanto más insignificante parezca a sus ojos, más cerca podré llegar a su corazón. Orlov finalmente comprendió su aterrador plan. No iba a entrar en la guarida del tigre para atraparlo.
Iba a ponerse ella misma la piel de oveja y dejarse devorar voluntariamente por el lobo hambriento, para, desde dentro, desde su propio vientre, destrozarle todas las entrañas. Tienes 3 tareas. Primero, falsifica inmediatamente una identificación y todos los documentos de apoyo a nombre de la funcionaria pública de 5ª categoría Elena Sokolova. Todo debe ser impecable, sin un solo error. Segundo, emite una orden oficial de inspección sorpresa de ciberseguridad, con la firma del ministro de Defensa. Podrás arreglarlo. Tercero, elige a una persona para el equipo de inspección, un especialista técnico que será mi asistente. Una sola condición, debe ser el mejor en su campo, pero absolutamente inflexible, la encarnación de la letra del reglamento. ¿La encarnación del reglamento? Sí. Necesito un pedante obstinado que, cuando yo provoque a Bagrov citando violaciones de procedimiento, esté a mi lado asintiendo. Según el reglamento, así debe ser, para que pierda el control más rápido y explote. Orlov repasó rápidamente a los candidatos en su mente. Pronto surgió un nombre. Está el mayor Víctor Smirnov, graduado de la Academia Avangard. Se le considera el mejor especialista en ciberguerra del ejército. Sin embargo, su carácter es tan recto y solo sigue las reglas y principios que entre sus colegas lo apodan el hombre computadora. Excelente, es justo lo que necesitamos. A Smirnov, dile solo que es una misión especial del Estado Mayor donde tendrá que acompañar a una jefa muy meticulosa. El secreto es primordial. Mi verdadera identidad, hasta el final de la operación, solo la sabremos tú y yo. Entendido. Todas las instrucciones habían sido dadas. Orlov saludó y salió rápidamente del despacho. Ahora todo estaba listo. Unos días después, en una pequeña sala de conferencias de la Dirección de Operaciones Cibernéticas, tuvo lugar el primer encuentro entre la inspectora Elena Sokolova y el mayor Víctor Smirnov. Elena fingió deliberadamente estar ocupada con unos papeles y solo un rato después de la llegada de Smirnov, como si nada, se dio cuenta de su presencia y se levantó torpemente. Ah, ya está aquí. Disculpe, estaba completamente absorta. He oído hablar mucho de usted. Referente Elena Sokolova. Hizo una reverencia torpe. El mayor Smirnov, erguido como una tabla, la saludó militarmente. A sus órdenes. Mayor Víctor Smirnov, me presento para cumplir la misión. En sus ojos ya se leía una ligera perplejidad e insatisfacción. En su rostro estaba escrito que él, el mejor de los mejores, no podía entender por qué le había tocado el papel de asistente de una funcionaria de mediana edad a punto de jubilarse. Elena, sin perderse esa expresión, sonrió para sus adentros. Todo iba según su plan. «Oh, qué serios son ustedes los militares. ¿Qué puede haber en esta inspección? Iremos. Miraremos unos papeles, comprobaremos que los servidores no tengan polvo y volveremos». Me siento incluso incómoda de que hayan enviado a un especialista de élite como usted, mayor, a una tarea así. Hablaba deliberadamente con el tono de una funcionaria ignorante y despreocupada, restando importancia a la pericia militar. Las cejas del mayor Smirnov se fruncieron ligeramente. Inspectora, la verificación de la ciberseguridad es una tarea muy importante, directamente relacionada con la seguridad nacional. No es lo mismo que quitar el polvo. Ah, sí, claro, se nota que es un especialista. Bueno, entonces confiaré en usted para todo, mayor. Yo no entiendo nada de ordenadores, solo ayudaré con el papeleo. ¿Qué le parece? Cuento mucho con usted. Elena se humillaba servilmente, ensalzando su profesionalismo. El mayor Smirnov, ocultando a duras penas el deseo de suspirar, respondió: «Haré todo lo posible». Así se formó el equipo de inspección de la Operación Escudo, compuesto por solo 2 personas. Un depredador con piel de oveja, que lo había planeado y dirigido todo, y el mejor especialista técnico, que ni siquiera sospechaba que se había convertido en un actor en un grandioso espectáculo. El sedán negro con ellos finalmente se puso en marcha hacia la 9ª división. Mirando los paisajes que pasaban por la ventanilla, Elena se ajustó sus gruesas gafas. Detrás de sus cristales, en lo profundo de sus pupilas, brillaba silenciosamente la fría hoja de una cobra, lista para la venganza.
La cuenta atrás para la apertura de las puertas del infierno ya había comenzado. El puesto de control del batallón Bariak parecía siniestro, como las puertas del infierno, e irradiaba una atmósfera opresiva. De la enorme piedra con el lema grabado, Victoria o Muerte, parecía emanar un débil olor a sangre. Cuando el sedán negro entró en el territorio de la unidad, aparecieron a la vista los soldados formados a ambos lados de la plaza. Pero en sus rostros no había ni el orgullo de los defensores de la patria, ni vitalidad. Solo ojos vacíos y asustados, como si les hubieran succionado el alma. Era una clara prueba de que esta no era una unidad militar ordinaria. El coche se detuvo frente al edificio del cuartel general. El mayor Smirnov fue el primero en salir y abrió la puerta trasera para Elena. Ella, fingiendo tropezar, salió torpemente del coche. Apretando contra su pecho un viejo maletín con documentos, parecía exactamente una funcionaria de poca monta, asustada por una inspección externa. Ya los esperaba uno de los suboficiales. Era un hombre con la cara hinchada de grasa y una barriga prominente. Deslizó la mirada por las insignias del mayor Smirnov, pero en lugar de saludar según el reglamento, sonrió torcidamente. Vaya, se han mojado un poco. Supongo que mientras venían del cuartel general. Soy el jefe de almacén. El comandante del batallón ya los espera. Formalmente hablaba de usted, pero en su tono, en lugar de respeto a un superior, se percibía una burla y un desdén ocultos. El rostro del mayor Smirnov se tensó ligeramente, pero respondió según el reglamento: «Guíenos». El jefe de almacén se adelantó, mostrando el camino, y de paso miró de arriba abajo a Elena, que caminaba torpemente detrás. En su mirada se leía un desprecio abierto. «¿Y esta, si me permite, quién es?» Elena, como si esperara esa pregunta, respondió con voz servil. «Ah, sí, soy la referente Elena Sokolova. He venido a te ayudar con la inspección. Encantada». «¿Referente?», resopló el jefe de almacén. «Este no es lugar para que las mujeres anden con sus papelitos». «¿Qué viento la ha traído a este agujero, Tita?» «Tita». Cuánto desdén y desprecio había en esa sola palabra. Elena afilaba mentalmente su cuchillo, pero por fuera se encogía aún más. «¿Y yo qué sé?». «Órdenes de los superiores». Satisfecho con su aspecto humillado, el jefe de almacén bufó y los condujo al despacho del comandante del batallón. Cuando la pesada puerta con la placa Coronel Bagrov SV se abrió, desde dentro llegó un olor a humo de puro y whisky. La habitación era lujosamente indecorosa para el despacho de un comandante. En la pared colgaba un enorme tigre disecado y sobre la mesa había botellas de alcohol de élite ostentosamente expuestas. Y el dueño de este despacho los esperaba recostado en un enorme sillón de cuero. Coronel Stepan Bagrov, complexión robusta, una mandíbula obstinada como la de un bulldog, pelo corto y ojos codiciosos y brillantes. Ni siquiera se levantó, solo los examinó a ambos con una mirada arrogante. Su mirada no se detuvo en Elena ni un segundo. La trató como si fuera invisible y se volvió de inmediato hacia el mayor Smirnov. «¿Así que tú eres el jefe de la inspección? Se ve que en el Estado Mayor no tienen nada que hacer. En tiempos de paz envían gente para hurgar en las bases de datos de un simple batallón». Su voz era grave y sonaba amenazante. El mayor Smirnov no se inmutó en absoluto y respondió con precisión mecánica. «A sus órdenes. Mayor Smirnov, he llegado para llevar a cabo una inspección sorpresa de ciberseguridad según la directiva del Ministerio de Defensa. Solicito su colaboración, señor coronel». ¿Colaboración? En mi léxico no existe la palabra colaboración. Solo existen órdenes y obediencia. ¿Y tú de qué rango dices que eres? ¿Mayor? Un simple mayorcete se atreve a pedirme a mí, un coronel, colaboración. Bagrov se levantó lentamente. Su imponente figura proyectaba una sombra sobre el mayor, pero este, con rostro impasible, continuó. «Esta es una inspección oficial, realizada por orden personal del ministro de Defensa, según el reglamento». «¿Reglamento, dices?». Bagrov se echó a reír, como si hubiera oído el chiste más gracioso del mundo. Sus subordinados también se rieron.
El despacho se llenó de sus risas burlonas. Dejando de reír, finalmente prestó atención a Elena, que estaba de pie en un rincón como un mueble. ¿Y esta tita qué hace aquí? ¿Vino de la cantina del Estado Mayor o qué? Era un insulto. El mayor Smirnov estuvo a punto de decir algo, pero Elena se le adelantó. Apretó aún más su maletín contra sí misma y balbuceó con una voz apenas audible. Yo soy la referente Elena Sokolova. En cuestiones técnicas no entiendo. Ayudaré con los asuntos administrativos. Habló deliberadamente de forma ininteligible, evitando su mirada y encorvándose, la imagen perfecta de una víctima débil. Las comisuras de los labios de Bagrov se curvaron hacia arriba con satisfacción. Era un maestro en tratar con gente así. Pisotearla, humillarla, hacerla obedecer sin rechistar. Referente, tita, ¿sabe usted siquiera qué es el ejército? ¿Ha disparado un fusil alguna vez? Seguro que ni sabe cómo es. Este no es lugar para gente como usted, para andar hurgando en papeles. Aquí, sabe, puede caer un proyectil. Así que no se meta entre las piernas de los soldados. Siéntese tranquilita en un rincón y espere su momento. ¿Entendido? Le hablaba como a una niña. A veces de usted, a veces de tú, humillándola. Elena, con la cabeza agacha, respondió. Sí, entendido. Sigue así, pensó ella. Tu lengua insolente pronto se convertirá en la soga que se apriete en tu propio cuello. Por fuera parecía una mujer de mediana edad muerta de miedo, pero por dentro estaba fría como el hielo. Su actuación era el mejor combustible, avivando la arrogancia de Bagrov hasta el cielo. Bagrov se dejó caer de nuevo en su sillón y puso los pies sobre la mesa. Y bien, ¿cómo piensan llevar a cabo esa inspección suya? Cuéntenme, les escucho. El mayor Smirnov dio un paso al frente y sacó una tableta. Primero, escucharemos un informe sobre el estado del sistema de seguridad de toda la red de la unidad. Luego, verificaremos los archivos de registro originales almacenados en la sala de servidores central. No había terminado de hablar cuando Elena intervino, con aire confundido, como si acabara de darse cuenta de algo importante. Preguntó. Disculpe, señor coronel. ¿Qué son esos archivos de registro? No entiendo nada de esto. ¿Es algo así como un diario? Por un segundo, el silencio se apoderó de la habitación, y al segundo siguiente, una carcajada estalló de la boca de Bagrov. ¡Ja, ja, ja! ¡Un diario! Los archivos de registro son un diario. Vaya tita. No puedo más. Oigan, ¿han oído? Dice que es un diario. Sus subordinados también se partían de risa. El mayor Smirnov se sonrojó de vergüenza y bochorno. Le susurró en voz baja a Elena. Inspectora, quédese en silencio, por favor. Así ayudará más. Elena, con aire culpable, asintió y retrocedió. Oh, lo siento, de verdad no lo sabía, por eso lo dije sin pensar, disculpen. Bagrov, secándose las lágrimas de la risa, finalmente se calmó y señalándola con el dedo, dijo, Tita, usted es única. ¿Cómo demonios consiguió un puesto en la administración pública con ese cerebro? Se lo explicaré ahora. Los archivos de registro son como un diario donde se anota todo lo que pasa en un ordenador. ¿Lo entiende mejor ahora? Sí. Hasta un niño de primaria lo habría entendido mejor. La humillación había llegado a su límite, pero por dentro Elena estaba fría como el hielo. Sí, exactamente así. Despréciame aún más. Considérame una completa idiota. Así me será más fácil agarrarte de la correa. Su plan funcionaba a la perfección. Bagrov la había descartado por completo de la lista de posibles amenazas. En su mente, Elena era simplemente una tita molesta y estúpida. Y ahora, con toda su vigilancia adormecida, era el momento perfecto para el golpe decisivo. Cuando la risa burlona en el despacho de Bagrov finalmente se calmó, el mayor Smirnov, recuperando la compostura, habló. Su voz, ocultando el reciente bochorno, sonaba seca y mecánica. Señor coronel, ahora, según el procedimiento, solicito acceso a la sala de servidores central del batallón. Debemos verificar los archivos de registro originales y todos los registros de acceso.
Bagrov lo despachó con un gesto como a una mosca molesta. La sala de servidores ahora mismo están en mantenimiento programado. No hay acceso. Será posible en un par de días, así que o esperan o simplemente revisan los papeles y se van. Era una excusa demasiado obvia y perezosa. Las cejas del mayor Smirnov se movieron. Señor coronel, esta es una inspección sorpresa, iniciada desde el Estado Mayor. Según las reglas, se lleva a cabo sin previo aviso, y durante la inspección, el equipo inspector tiene derecho de acceso a todas las instalaciones. Reglas, reglas, reglas. Escucha, mayor, ¿qué tienes en la cabeza? ¿No hay nada más que esas malditas reglas? La irritación en la voz de Bagrov iba en aumento. Su paciencia se estaba agotando. Justo en ese momento, Elena, de cuya existencia todos se habían olvidado, dio un paso adelante con cautela desde su rincón polvoriento. Con aire asustado, jugueteando con un viejo cuaderno de servicio, balbuceó. Disculpe, señor coronel, yo, por supuesto, no soy especialista, pero... Su voz era baja y temblorosa, como el zumbido de un mosquito. Bagrov la miró con desprecio como diciendo, «Otra vez esta tita. En mi manual de inspecciones dice que, para excluir la posibilidad de falsificación, todos los datos deben verificarse mediante acceso directo al servidor original. Si no cumplo esto, luego podrían castigarme tras la auditoría. Quizás, ¿podríamos echar un vistazo, aunque sea un minutito? Yo soy una subordinada, al fin y al cabo. Solo debo hacer lo que me ordenan». Sus palabras fueron dichas de una manera extremadamente humilde, pero su esencia golpeaba directamente el ego de Bagrov. Sonaba como una amenaza velada. Si se niega, tendré que escribir en el informe que ha violado el reglamento. Las palabras de esta funcionaria de mediana edad, haciéndose la tonta y sacando a relucir las reglas, eran mucho más irritantes que la franqueza del mayor Smirnov. El rostro de Bagrov comenzó a enrojecer lentamente. «¿Qué? ¿Pretendes darme lecciones, tita?» «No, ¿qué dice?» «No me refería a eso. Es solo que mi posición...» «Cállate», rugió Bagrov saltando de su asiento. Su enorme sombra engulló la pequeña y frágil figura de Elena. Se acercó a ella y gruñó, como si se preparara para devorarla. «Muy bien. Ya que te gustan tanto las reglas, te mostraré cuáles son las reglas en este batallón Variag. ¡Sígueme!» Hizo un gesto hacia la puerta. El mayor Smirnov intentó detenerlo, pero Bagrov lo apartó bruscamente con el hombro. La puerta del cuartel general se abrió de golpe y Bagrov salió al pasillo a grandes zancadas. Detrás de él, como perros fieles, le siguieron sus subordinados. El mayor Smirnov caminaba cabizbajo, y Elena, fingiendo terror, lo seguía. Salieron al vestíbulo central del cuartel. En ese momento, todo el personal del batallón se estaba reuniendo allí para la instrucción de después del almuerzo. Un murmullo recorrió la multitud, y entre los cientos de ojos estaban los de la hija de Elena, Marina. Marina, que estaba al final de la formación, vio cómo el comandante del batallón arrastraba a una mujer de aspecto anodino. Al principio pensó que era una visitante cualquiera, pero al mirar más de cerca, sintió que el corazón se le hundía en un abismo. Ese peinado de mal gusto, las gafas gruesas, el traje viejo, por mucho que su madre se disfrazara, una hija no podía no reconocerla. «Mamá, mamá, ¿por qué estás aquí?» La mente de Marina se quedó en blanco. La sangre se le heló. Sus manos y pies se entumecieron. El peor de todos los escenarios posibles. La situación más terrible que se pudiera imaginar se desarrollaba ante sus ojos. Su madre, una funcionaria indefensa, estaba frente a ese tirano, Bagrov. Bagrov, disfrutando de la atención de todos, se detuvo en medio del vestíbulo y clavó la mirada en Elena. Elevó deliberadamente la voz para que todos los soldados lo oyeran. «Esta tita parece estar muy interesada en las reglas de nuestra unidad. Así que he decidido explicárselo todo personalmente. Escúchame bien, tita. En el batallón Variag solo hay una regla, y esa regla es la palabra del comandante del batallón Bagrov. Esa es la ley y el reglamento. ¿Entendido?» Un silencio sepulcral se apoderó del lugar.
El mayor Smirnov, incapaz de soportarlo más, dio un paso al frente. Señor coronel, esto es un claro abuso de poder y una obstrucción a la inspección. Si no cesa de inmediato, me veré obligado a informar a mis superiores. Cállate, mayor. La ira de Bagrov se volvió ahora hacia él. Tú aquí solo eres un mueble. Esto es entre yo y esta funcionaria ignorante. Se volvió de nuevo hacia Elena. Ella, todavía con una expresión de no entender nada, asestó el golpe final y decisivo. Con voz casi llorosa dijo: «Pero, señor coronel, si no reviso el servidor, no podré escribir el informe, y entonces me despedirán». En ese momento, el último hilo que contenía la razón de Bagrov se rompió. Sus ojos brillaron con locura. Dio un paso más cerca y rugió con una voz que parecía salir de las profundidades del infierno. ¿Una maldita funcionaria me viene a hablar a mí de despidos? Ese rugido sacudió todo el enorme vestíbulo, y al segundo siguiente, ante los ojos de todos, ocurrió algo inimaginable. ¡Zas! Con un sonido siniestro que cortó el aire, el enorme puño de Bagrov voló sin vacilar hacia la cara de Elena. ¡Crack! Un sonido sordo y aterrador resonó por todo el vestíbulo. Parecía que el tiempo mismo se había detenido con ese sonido. Un suspiro de horror escapó de todos los soldados. Las gruesas gafas de Elena volaron a un lado y se rompieron con un tintineo contra el suelo. Su cuerpo, como una muñeca de papel, se desplomó lánguidamente de lado. ¡Pum! Cayó indefensa sobre el frío suelo de mármol. De la comisura de su boca comenzó a fluir un hilo de sangre escarlata. ¡Mamá! El grito de Marina se ahogó entre los cientos de voces que expresaban su shock. Quería lanzarse hacia adelante, pero todo su cuerpo parecía petrificado. Todo se volvió borroso ante sus ojos, y lágrimas calientes rodaban sin control por sus mejillas. Su madre. A la vista de todos los soldados, ese diablo. Si existía el infierno, estaba aquí. Pero la locura de Bagrov no se detuvo ahí. Miró a Elena, tendida en el suelo, con una mirada bestial, y señaló con el dedo a sus 4 fieles perros, unos sargentos corpulentos. ¿Qué hacen ahí parados? Levanten a esa loca de inmediato. Su voz no solo estaba llena de ira, sino de un cruel deleite. Agárrenla por el pelo y pónganla frente a mí. Hay que meterle en la cabeza donde se ha metido. La orden era absoluta. Los 4 sargentos, con sonrisas crueles en sus rostros, se movieron hacia Elena. Sus botas la rodearon. Uno de ellos se inclinó y extendió la mano para agarrarla bruscamente por el pelo esparcido por el suelo. Marina, al ver esto, cerró los ojos con fuerza. No podía seguir mirando. El corazón se le partía en pedazos. La impotencia y la desesperación la consumieron. No podía hacer nada, solo mirar a través de las lágrimas cómo humillaban públicamente a su madre en ese horrible momento. El aire en el vestíbulo se congeló. El tiempo se detuvo, y solo esa escena de pesadilla, donde 4 manos rudas se extendían hacia el pelo de una mujer, se desarrollaba como en cámara lenta. Justo en ese momento, en el clímax de la tragedia y la desesperación. Justo en ese instante, el tiempo se congeló. Al menos eso les pareció a todos los presentes. La cruel orden de Bagrov aún flotaba en el aire frío del vestíbulo, y los 4 corpulentos sargentos con sonrisas de vencedores extendían sus manos hacia la mujer caída. Una lágrima caliente se detuvo en la punta de la barbilla de Marina. Desesperación. Ninguna otra palabra podía describir esa situación. Justo en ese momento, en el preciso instante en que los rudos dedos de uno de los sargentos, el primero, se aferraron a unos mechones del pelo de Elena esparcidos por el suelo, todo cambió. La cabeza de Elena, hasta entonces sumisamente inclinada hacia el suelo, comenzó a levantarse lentamente, como un resorte que se desenrolla. Las gafas rotas, la boca ensangrentada, el pelo revuelto. Y a través de todo eso, aparecieron sus ojos. Al encontrarse con su mirada, el sargento que la sujetaba por el pelo ahogó un grito involuntario. No eran los ojos de una mujer débil y asustada de mediana edad. Eran un abismo oscuro y frío, desprovisto de toda emoción. En él bullía una furia más fría que el hielo milenario.
y una sed de sangre absolutamente inhumana. Así mira una cobra a su presa. Así mira el ángel de la muerte antes de dictar sentencia. Primer segundo infernal. ¿Qué esperan? ¡Tráiganla!, gritó Bagrov. Esa fue la señal. El sargento que la agarraba del pelo tiró de ella hacia arriba con todas sus fuerzas. Los otros tres se abalanzaron simultáneamente sobre ella para sujetarla por los brazos y los hombros. Pero antes de que sus manos tocaran su cuerpo, ocurrió lo impensable. A Elena no la arrastraron hacia arriba. Usó la fuerza con la que la tiraban como impulso. Como un resorte, su cuerpo saltó del suelo. Sus movimientos eran ágiles y explosivos, como los de una pantera. Elevándose en el aire, sus manos se lanzaron hacia adelante con la velocidad del rayo. Agarró con precisión la muñeca del que la sujetaba por el pelo y la del otro que intentaba sujetarla del brazo, y se las rompió. ¡Crack! El sonido más horrible del mundo, el de huesos rompiéndose y tejidos desgarrándose, resonó por todo el vestíbulo. No fue una simple fractura. Las articulaciones se dislocaron hacia atrás. Los tendones y ligamentos se rompieron. ¡Ah, mi brazo, mi brazo! Un grito inhumano escapó de los labios de los dos sargentos. En sus ojos, en lugar de la reciente sonrisa cruel, se congelaron un dolor insoportable y el shock de lo sucedido. No tardarían mucho en darse cuenta de que nunca más en sus vidas podrían sostener nada con firmeza en sus manos. Segundo infernal. Apenas se habían apagado sus gritos, el cuerpo de Elena ya se movía hacia su siguiente objetivo. Usando los cuerpos de los dos sargentos que se retorcían de dolor como apoyo, giró. Su pierna describió un arco bajo y afilado en el aire. Una barrida perfecta, de manual, dirigida al tobillo del tercer sargento. ¡Clac! Con un golpe sordo, ambos pies del tercer sargento volaron por los aires. Ni siquiera tuvo tiempo de entender por qué caía, cuando su enorme cuerpo perdió el equilibrio y se estrelló contra el suelo. ¡Pum! Se oyó el terrible sonido de su nuca golpeando el suelo de mármol. No emitió ni un solo gemido y perdió el conocimiento al instante. Tercer segundo infernal. Quedaba el último. El cuarto sargento, al ver cómo sus tres compañeros habían acabado en el infierno en una fracción de segundo, se quedó paralizado. Su cerebro se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. ¿Quién era esa mujer? Esos no eran movimientos humanos. Mientras el terror lo paralizaba, Elena ya estaba frente a él. No dio otro paso. Se impulsó desde el suelo y se lanzó hacia adelante, y como un martillo, le asestó un golpe con su codo duro y afilado directamente en la sien. ¡Crack! Un sonido espeluznante, como si una sandía madura hubiera estallado. El cuarto sargento ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Sus ojos se pusieron en blanco y todo su cuerpo se aflojó, como una marioneta con los hilos cortados. Se desplomó de lado sobre el cuerpo de su compañero ya inconsciente. Cuarto segundo infernal. Se hizo el silencio. Cientos de soldados como hipnotizados miraban la escena con la boca abierta. El tintineo, el crujido de huesos, los sonidos de los golpes y ahora un silencio absoluto. Todo había sucedido en solo 4 segundos, pero a ellos les pareció que habían pasado 4 horas. El rostro del mayor Smirnov estaba desfigurado por el horror. Su cerebro, similar a un ordenador, se enfrentaba por primera vez en su vida a un error del sistema y entró en estado de shock. Datos de entrada: funcionaria pública débil e ignorante. Datos de salida: máquina de combate. Los datos no coincidían. Toda su lógica y sentido común se derrumbaban ante sus ojos, y en el centro de esa masacre estaba el coronel Bagrov. De su rostro, como por arte de magia, habían desaparecido la arrogancia y la furia. Solo quedaban pura perplejidad y un miedo primitivo que comenzaba a nacer. Quiso retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. Quinto segundo infernal. Elena no le dio más tiempo. Lanzó una mirada a los 4 montones de basura que yacían en el suelo, y de inmediato se giró hacia Bagrov y se movió. Un paso, otro, no se podía llamar caminar. Parecía deslizarse por el suelo, acortando la distancia en silencio. Cuando un asustado Bagrov intentó levantar los puños para defenderse, el cuerpo de Elena ya se había colado en su defensa.
Una de sus manos desvió su puño, la otra le agarró la articulación del codo, y usando su propio peso y fuerza, le torció el cuerpo. ¡Ja! Un breve grito escapó de los labios de Bagrov. Su enorme cuerpo se levantó ligeramente del suelo contra su voluntad. Perdió el equilibrio y comenzó a caer hacia adelante. Antes de que pudiera caer, Elena saltó sobre su espalda y le aplicó una llave de dolor perfecta con un brazo. ¡Estruendo! El cuerpo del rey del batallón Variag, el tirano Stepan Bagrov, se desplomó sin vida sobre el suelo de mármol. ¡Ah! Del dolor insoportable, como si le estuvieran arrancando el brazo, un grito desesperado finalmente escapó de los labios de Bagrov. Intentó liberarse, pero la pequeña rodilla que le presionaba el cuello era tan pesada como una roca. Todo había terminado. Exactamente en 5 segundos. Antes de que la lágrima congelada en la barbilla de Marina cayera al suelo, la situación había dado un vuelco completo. Un silencio absoluto reinaba en el vestíbulo. Solo los gritos de agonía de Bagrov y los gemidos de los 2 sargentos con las muñecas rotas lo rompían, y en el centro de todo estaba Elena. Pelo revuelto, ropa rasgada, sangre en los labios. Su aspecto era terrible, pero ya nadie la consideraba débil. Era la encarnación de la venganza, llegada del infierno para pisotear al tirano. Un silencio opresivo y asfixiante llenó el vestíbulo. Cientos de soldados, como estatuas de piedra, permanecían inmóviles, incapaces de procesar el infierno de 5 segundos que se había desarrollado ante sus ojos. El tirano que los gobernaba, el coronel Bagrov, yacía en el suelo emitiendo gemidos de agonía, mientras sus fieles perros o se retorcían de dolor con los brazos rotos, o yacían inconscientes, y en el centro de este caos estaba Elena. Con una rodilla presionaba a Bagrov contra el suelo, con el brazo torcido a la espalda, controlándolo por completo. El pelo revuelto le cubría la cara, pero la mirada que se abría paso a través de él ya no era humana. En esos ojos, desprovistos de toda emoción, solo había un objetivo que debía ser neutralizado. Bagrov, presionado contra el suelo, enloquecido por el dolor y la irrealidad de la situación, entró en histeria. ¿Quién diablos eres tú? Es una loca. ¿Cómo te atreves a tocarme a mí, a un coronel? Su voz se quebraba por el dolor, la rabia y ahora un miedo evidente. Intentó liberarse, pero la pequeña rodilla que le presionaba el cuello era tan pesada como una roca. No podía entender de dónde sacaba esa pequeña y frágil mujer una fuerza tan monstruosa. ¡Ustedes! ¿Qué hacen ahí parados? Dispárenle de inmediato. ¡Mátenla! ¡Es una orden!, gritó a los soldados paralizados, pero nadie se movió, ni podían. Sus mentes estaban paralizadas por el miedo y el asombro. Esa mujer es un monstruo, algo con forma humana. Si te acercas a ella, acabarás como esos 4. Ese terror instintivo les inmovilizó las piernas. En ese momento, Elena finalmente se movió. Sin soltar a Bagrov, con la mano libre, se metió lentamente en el bolsillo interior de su vieja chaqueta. No sacó un viejo maletín ni un cuaderno de servicio. Era un smartphone militar especialmente fabricado. Negro carbón, resistente, sin adornos en el diseño. Se distinguía radicalmente de los teléfonos comunes, irradiando un aura de herramienta profesional. Sin dudarlo, colocó el pulgar en el escáner y lo desbloqueó. Luego mantuvo presionado uno de los botones de marcación rápida. No hubo tono de llamada. En su lugar, del altavoz salió inmediatamente una voz tensa. Sí, señora comandante, a la escucha. Esa voz del altavoz. La palabra comandante. Fue la campana que anunciaba el fin de todo ese caos. Elena ya no ocultaba su identidad. Su voz ya no era la tímida y servil de una funcionaria. Era una voz fría, afilada y de acero, que con una sola palabra sometía a decenas de miles de personas, congelando el campo de batalla. Ni siquiera necesitó decir su nombre. Habla la general de división Sokolova, comandante de operaciones cibernéticas. Esa única frase estalló como una bomba en el vestíbulo. General de división. 2 estrellas, comandante de operaciones cibernéticas. Los ojos de todos los soldados se abrieron de par en par con incredulidad.
Sus miradas iban y venían de la falsa identificación de referente, que yacía en el suelo, a la mujer que ahora pisoteaba a Bagrov. El peinado de mal gusto, la ropa vieja, la sangre en los labios, nada encajaba con la imagen de una general. Pero su voz, su mirada, su aura avasalladora hacían que la apariencia fuera irrelevante. Era la verdad. El mayor shock lo experimentó quien yacía a sus pies. El cerebro de Bagrov se negaba a procesar la palabra general de división. ¿General? ¡Qué estupidez! ¿Cómo puedes? Pero su negación fue destrozada por la siguiente frase de Elena. Activar inmediatamente el protocolo. ¡Purga! Su voz era fría como el hielo. Repito, activar el protocolo. ¡Purga! Protocolo purga. El código de una operación de emergencia conocido solo por un círculo reducido del alto mando, el protocolo de respuesta más alto, que permitía ignorar la cadena de mando y tomar inmediatamente el control por la fuerza de un objetivo en caso de motín, revuelta u otra situación de emergencia dentro del ejército. Las personas con derecho a activar este código se podían contar con los dedos de una mano. Apenas terminó de hablar, desde fuera se oyó un estruendo creciente que hizo temblar el suelo y el edificio. Du, 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 du. El sonido de las hélices de los helicópteros rasgando el aire. No era un solo helicóptero, sino al menos 3 o 4 helicópteros de transporte Mi-8, que en un instante ocuparon el cielo sobre la unidad. Antes de que los soldados pudieran mirar por las ventanas, todos los cristales del vestíbulo estallaron simultáneamente en 1000 pedazos. A través de las ventanas rotas, como un huracán, sombras negras comenzaron a descender por cuerdas. Soldados con uniforme negro, con los rostros cubiertos por pasamontañas, armados con la última tecnología. En sus mangas llevaban un parche con la inscripción Fuerzas Especiales de la Justicia Militar, FEJM, una unidad bajo el mando directo del Estado Mayor. La élite de la élite, movilizada solo en los casos más extremos. Sin la menor vacilación, bloquearon todas las salidas del vestíbulo y apuntaron sus fusiles a los soldados del batallón Variag. El vestíbulo se llenó al instante de decenas de puntos rojos de los punteros láser. ¡Todos! ¡Arrojen sus armas! ¡Manos a la cabeza! ¡De rodillas inmediatamente! Ante el grito del comandante del grupo de fuerzas especiales, los aturdidos soldados del Variag arrojaron sus armas involuntariamente y se arrodillaron. La resistencia era inútil. La situación fue controlada con una sola llamada suya en menos de 1 minuto. 2 combatientes de las fuerzas especiales corrieron inmediatamente hacia Elena. La saludaron. A sus órdenes, señora comandante. Objetivo bajo control. Solo entonces Elena retiró la rodilla del cuello de Bagrov y soltó su brazo. Liberado, Bagrov, jadeando, intentó levantarse, pero los agentes que se acercaron por ambos lados le torcieron los brazos a la espalda y le pusieron unas frías esposas. ¿Qué? ¿Qué demonios? ¡Suéltenme! ¿Saben quién soy? Soy el comandante de este batallón, el coronel Bagrov. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? Esto es insubordinación. Fue su último grito. Pero los agentes ni siquiera parpadearon, solo le presionaron la cabeza con más fuerza. A su lado tumbaron en el suelo y esposaron a los sargentos que gemían. Todo había terminado. Una supresión absoluta y rápida por una fuerza superior. Elena se levantó lentamente. Cogió un pañuelo que le ofreció uno de los combatientes y se limpió la sangre de los labios. Luego recorrió lentamente con la mirada a los cientos de soldados arrodillados. En sus ojos se mezclaban el miedo, el asombro y una débil chispa de esperanza. Su mirada finalmente se detuvo en su hija Marina, que estaba al final de la formación, llorando. Sus miradas se encontraron por un instante. La mirada de Elena se suavizó casi imperceptiblemente. Todo está bien, hija. Ahora todo ha terminado, parecía decir. Volvió a posar su mirada en Bagrov. Él todavía se retorcía, negando la realidad. Elena se acercó lentamente a él. El sonido de sus pasos resonaba claramente en el vestíbulo sepulcralmente silencioso. Se paró frente a él y lo miró desde arriba. Ya no gritaba. Su voz era baja, casi un susurro, pero se clavó en su cerebro, más fría y despiadada que cualquier grito. Coronel Bagrov,
Acabas de cometer un error muy grande. No has golpeado a una simple funcionaria. Hizo una pausa y le susurró la sentencia final al oído. Has golpeado a tu ángel de la muerte. Ante una fuerza abrumadora, cualquier resistencia era inútil. La purga, iniciada con una sola llamada de Elena, se llevó a cabo impecablemente, como una operación militar bien planeada. Las fuerzas especiales de la justicia militar tomaron rápidamente el control del vestíbulo y de todo el territorio de la unidad. El tirano Bagrov, despojado de su reino, y sus fieles perros, fueron sacados a rastras como ganado y arrojados a los furgones policiales que los esperaban. En sus ojos ya no había arrogancia, solo incredulidad y un terror primitivo. Cientos de soldados seguían de rodillas en la plaza, conteniendo la respiración y observando la escena. En sus ojos, junto con el miedo, ardía una débil llama de esperanza que habían olvidado hacía mucho tiempo. El día del juicio final había llegado por fin a su infierno. Elena ya no les prestaba atención. Su mirada estaba fija en un solo lugar, donde se guardaba la fuente de todo el mal y las pruebas. ¿Mayor Smirnov? Sí, señora general de división, respondió Smirnov erguido que estaba a su lado. Su rostro todavía estaba pálido por el reciente shock, pero su mirada era firme, como la de un verdadero soldado. A duras penas procesaba el hecho de que la tita funcionaria cascarrabias era en realidad la comandante suprema de su departamento. Ahora comienza tu verdadera misión. Acompañado por las fuerzas especiales, vendrás conmigo a la sala de servidores central. Las pruebas clave de todos los crímenes de Bagrov se encuentran precisamente allí. A la orden. Elena asintió al comandante de las fuerzas especiales. 6 combatientes armados hasta los dientes se formaron rápidamente, rodeando a Elena y al mayor Smirnov como un escudo humano. Se dirigieron sin dudarlo al lugar más profundo y secreto del edificio, la sala de servidores central. En el camino se cruzaron con soldados que, aterrorizados, se apartaban y saludaban. Hacía solo 10 minutos, la miraban como a un insecto insignificante. Así de rápido y despiadado cambia el poder. Tras atravesar varias puertas macizas con sistemas de seguridad, finalmente llegaron a una pesada puerta de acero con la placa Sala de Servidores Central. Era el corazón del batallón Bariak y la caja de Pandora donde Bagrov ocultaba los registros de sus crímenes. ¡Abran! A la orden de Elena, un agente de las fuerzas especiales, que tenía la llave maestra requisada a Bagrov, abrió la cerradura de inmediato. Con el silbido del aire saliendo, la pesada puerta se abrió. Dentro los recibió el aire frío de decenas de servidores en funcionamiento y el bajo zumbido de las máquinas. Toda la sala parecía las entrañas de un ordenador gigante, llena de complejos cables y luces parpadeantes. Elena entró y recorrió la habitación con una mirada aguda. No veía simples racks de servidores. Evaluó al instante los flujos de datos, la estructura del sistema de seguridad y, lo más importante, la ubicación de las unidades de respaldo. Mayor, ¿dónde está el servidor principal de almacenamiento de datos? El mayor Smirnov ya no dudaba. De vuelta a su elemento volvía a aparecer el hombre computadora. Tras examinar rápidamente los racks, señaló un servidor en el centro que estaba especialmente protegido. Ahí está, señora general de división. A juzgar por el modelo y la estructura del sistema, este es el mainframe donde se almacenan todos los datos originales de la unidad. Todos los archivos de registro, las transacciones financieras, los registros de comunicaciones, todo debería estar ahí. ¡Excelente! Una débil sonrisa apareció finalmente en los labios de Elena. Esa larga batalla, que comenzó con el último registro del soldado Orlov, estaba llegando a su fin. Con ese único disco duro podría destruir no solo a Bagrov, sino a toda la cadena de corrupción vinculada a él. Fuerzas especiales, aseguren el perímetro. Sin mi permiso, ni un ratón debe entrar aquí. ¡Entendido! Los combatientes de las fuerzas especiales bloquearon por completo la entrada a la sala de servidores. Ahora, en esa sala secreta, solo quedaban Elena y el mayor Smirnov.
Mayor, extraiga inmediatamente la unidad de almacenamiento principal de este servidor. Otros datos podrían estar comprometidos, así que necesitamos el disco original. Solo usted puede hacerlo. Confío en usted como el mejor especialista en ciberguerra del ejército. Su voz sonaba con absoluta confianza. El mayor Smirnov inclinó la cabeza con aire decidido. No se preocupe, señora general de división. Cumpliré la misión impecablemente. Abrió su maletín de herramientas especiales y sacó varios equipos. Sus manos se movían con precisión y rapidez, sin un solo error. Después de desmontar la compleja carcasa y desconectar decenas de cables, finalmente extrajo con cuidado del corazón del servidor un pesado disco duro negro. Aquí está. El arma decisiva que destruiría el imperio de Bagrov. El martillo de la justicia que vengaría a Denis Orlov. Listo, dijo el mayor, sosteniendo el disco con ambas manos y girándose hacia Elena. Justo en ese momento, en el preciso instante en que pensaban que su misión estaba casi cumplida, de repente se oyó un ruido fuera de la sala de servidores. ¿Qué? ¿El comandante del batallón es inocente? ¿Quiénes se creen que son para dar un golpe de estado aquí? Aparentemente varios sargentos leales a Bagrov hasta el final intentaban oponer resistencia. Pronto